Hola, querido amigo, bienvenido nuevamente a este tu curso, el mejor manual de crianza. Estamos como familia nuevamente reunidos frente a este libro, la Biblia. La Biblia es el mejor manual de crianza y es el mejor manual de vida para todas las personas en todas las etapas de su vida. Esta ya es la tercera clase de esta hermosa serie que hemos titulado Libertad. La gracia te hace libre. ¿Por qué hemos titulado esta serie así? Libertad. La gracia te hace libre. Muy sencillo. Recordemos que la relación con Dios hay que entenderla desde 5 conceptos, que son los 5 conceptos que aborda la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Y los explica muy bien la carta de Pablo a los romanos. El primer concepto que debemos entender es que todos estamos condenados. No hay ni una sola persona buena, no hay nadie que cumpla la ley moral de Dios a la perfección. El estándar moral de Dios no puede ser cumplido por nadie y por eso todos estamos condenados, porque de acuerdo al estándar y a la ley moral de Dios, no hay ni una sola persona buena. Entonces el primer concepto que debemos entender de la Biblia es este, condenación. El segundo concepto es el de la justificación, donde somos salvos por gracia al depositar nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo, en lo que Él hizo a favor de nosotros. Y entonces ahí somos justificados gratuitamente por la fe y eso es gracia, un favor inmerecido. Y después tenemos otro concepto que es el de la santificación, donde el Espíritu Santo nos da el poder para vivir una vida transformada, una vida que le agrada a Dios y el poder del pecado queda roto, el pecado ya no nos puede gobernar. Después está el otro concepto que es el concepto de la soberanía de Dios. Dios es soberano, Él elige de acuerdo a sus planes, Él es el que actúa, Él es el que salva, Él es el que toma las determinaciones, Él es el que tiene las riendas de todo el universo. Él es Dios, Él es soberano. Y el quinto concepto es la vida práctica. Todo esto se debe aterrizar en unas conductas prácticas. Ser mejores hijos, mejores esposos, mejores ciudadanos, mejores padres. Muy bien. Cuando hablamos de que la libertad, la gracia nos hace libres, estamos hablando de que los falsos maestros en Galacia estaban diciendo, no, espérate. No es por la gracia solamente que eres salvo. Necesitas obedecer las tradiciones de nuestra religión. Si tú obedeces la ley judía y obedeces las tradiciones judías, serás salvo. Entonces tienes que volver a practicar y a obedecer con juicio, con mucha disciplina y con perfección la ley judía y las tradiciones. Eso metía a la gente en una cárcel. Porque cuando tú tratas de obedecer la ley para agradar a Dios, entonces te encuentras que eso te hace prisionero, porque realmente te vuelve infeliz, frustrado y realmente condenado, porque la ley lo que hace es condenarte, porque tú no puedes obedecer la ley de Dios en tus propias fuerzas, porque es imposible. Entonces por eso, en el momento en el que los falsos maestros le quitaban a los cristianos de Galacia el concepto de la salvación por gracia, de ser justificados gratuitamente, entonces automáticamente los metían en la cárcel de tratar de salvarse a ellos mismos con sus esfuerzos humanos, obedeciendo la ley y obedeciendo tradiciones, y eso los convertía en prisioneros del pecado. ¿Queda claro, campeón? Sí. ¿Entiendes entonces por qué nuestro título Libertad, la gracia te hace libre? Sí. Porque es que la gracia, ser justificados por gracia, ser justificados por la fe, es lo que nos libera de la culpa y nos libera del poder del pecado. Porque la ley lo único que hace es hacer que se manifieste el pecado. En cambio, la gracia le quita el poder al pecado y entonces el pecado ya no nos puede gobernar. O sea que nosotros somos libres por el poder del Espíritu Santo. Cuando se nos quita la gracia, cuando se nos quita la justificación por la fe, entonces quedamos prisioneros de la ley y prisioneros de nuestra naturaleza pecaminosa. Por eso es tan importante entender que la gracia nos hace libres. Porque si somos salvos por gracia, entonces ahora el Espíritu Santo de Dios es el que vence el poder del pecado y ahora podemos vivir vidas en victoria gracias al poder del Espíritu Santo obrando en nuestras vidas. Y eso es lo que nos trae verdadera libertad.
¿Queda entendido, campeón? Sí. Muy bien. Dime, para saber si me estoy haciendo explicar muy bien, dime, ¿me puedes explicar, de acuerdo a tus palabras, qué entiendes por libertad? La gracia te hace libre. Y si no entiendes bien, vuelvo y te lo explico hasta que me haga entender. Para ti, ¿qué significa entonces, campeón, este título? Libertad. La gracia te hace libre. Pues que ya como Dios nos da gracia, ya no estamos gobernados por la culpa ni por el pecado, porque ya fuimos justificados por cuando creímos en Cristo, entonces ya somos libres por la gracia de Dios. ¿Libres de qué, campeón? De la culpa y del pecado. Somos libres de la culpa, es correcto. Ya nadie nos puede declarar culpables ni nos puede decir que estamos condenados, porque a los ojos de Dios ya fuimos declarados justos. O sea que es correcto. Ya no somos esclavos de la culpa porque somos perdonados. Y ya no somos esclavos del pecado porque el pecado ya perdió su poder sobre nosotros. Muy bien, campeón. Ahora, ¿qué pasaría si alguien nos dice, a ver, Dani, así nomás no vas a ser salvo, necesitas obedecer la ley y necesitas obedecer las tradiciones religiosas? ¿Qué pasaría? Que todo el tiempo viviríamos con culpa porque no podemos obedecer la ley y eso estaría mal. Todo el tiempo viviríamos con culpa porque humanamente no podemos obedecer la ley. Eso es correcto. También seríamos prisioneros. Seríamos prisioneros de una serie de mandamientos que todo el tiempo tendríamos que vigilar, que los tenemos que cumplir al pie de la letra, porque o si no estaríamos condenados. Entonces eso nos mantendría con miedo. Entonces mantendríamos con culpa, con miedo, frustrados y tratando de salvarnos por nuestro propio mérito. Ahora dime, ¿cuál es la función del Espíritu Santo en todo este tema de la salvación y de la relación correcta con Dios? ¿Qué hace el Espíritu Santo de Dios? Él nos despierta, ¿cierto o no? Claro, Él nos despierta porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Él nos despierta. ¿Qué más hace por nosotros? ¿Qué hace en la vida del cristiano el Espíritu Santo? Nos salva. No, realmente somos salvos es por la obra de Jesucristo. Somos salvos por Dios, por la obra de Jesucristo. Piensa un poco más. ¿Qué hace el Espíritu Santo en nuestras vidas? ¿Te acuerdas de la santificación? ¿Qué es la santificación? Que ya somos limpios, somos separados para Dios. Esa es una parte. ¿Qué más? Resulta que la santificación es el Espíritu Santo de Dios que le quita el poder al pecado. O sea que ahora el pecado no nos puede gobernar porque es el Espíritu Santo el que nos da poder a nosotros para obedecer. O sea, la función del Espíritu Santo, ¿cuál es? Que nos da el poder para obedecer. Nos empodera. La función del Espíritu Santo es que nos empodera. La función del Espíritu Santo es que es con su poder. La función del Espíritu Santo es que con su dinamizador, su dinamismo, su gloria, su poder, es el que nos ayuda a obedecer. O sea, ahora nosotros no obedecemos la ley por nuestras propias fuerzas. Ahora es el Espíritu Santo el que rompe el poder del pecado. El pecado ya no nos puede gobernar porque el Espíritu Santo vence ese poder y el Espíritu Santo ahora nos ayuda a vivir de la manera que le agrada a Dios. Entonces, campeón, dime, ¿cuál es la función del Espíritu Santo en la vida de un cristiano? Lo despierta y lo empodera para obedecer lo empodera para poder obedecer a Dios y lo santifica. ¿Qué significa que lo santifica? Que lo aparta y que no lo deja practicar el pecado, ¿cierto? Realmente somos apartados es por Dios, esa no es una obra del Espíritu Santo. Somos apartados es por Dios el Padre. El Espíritu Santo hace lo que ya dijiste. Nos empodera, nos da el poder, nos dirige para que no practiquemos el pecado. ¿Queda claro? Okay. Entonces el poder del Espíritu Santo es el que le quiebra el poder al pecado y es el que nos da a nosotros la facultad de obedecer ahora sí a Dios. O sea que ten en cuenta esto. Nosotros no somos salvos por obedecer la ley de Dios. Nosotros no somos salvos por guardar los mandamientos. Nosotros no somos salvos por guardar las tradiciones religiosas. Nosotros somos salvos por la gracia de Dios.
somos justificados por la gracia de Dios. Y ahora, una vez salvos, ahora sí obedecemos la ley de Dios, no para ser salvos, sino porque es el Espíritu Santo el que nos ayuda a vivir como Él quiere que vivamos. Es el Espíritu Santo el que nos faculta para agradar a Dios. ¿Queda claro? Sí, señor. Muy bien. Entonces, querido amigo que nos estás escuchando, esta maravillosa serie llamada Libertad, la gracia nos hace libres. Libertad, la gracia nos hace libres. Eso significa, los falsos maestros le estaban diciendo a los creyentes de Galacia, les estaban diciendo: no, señor, usted no se salva así nomás, la gracia no es suficiente, usted tiene que obedecer la ley y usted tiene que obedecer tradiciones humanas. Y ahí es donde el apóstol Pablo escribe esta carta y les dice a los de Galacia: no se dejen confundir por un evangelio falso, no se dejen confundir por los falsos maestros. Muy bien, Dani, vamos a leer entonces Gálatas capítulo 1. Entonces, campeón, por favor, vas a leer desde el capítulo 1, versículo 1, hasta el versículo 5, por favor. Acércate al micrófono, por favor. Les escribo yo, el apóstol Pablo, no fui nombrado apóstol por ningún grupo de personas ni por ninguna autoridad humana, sino por Jesucristo mismo y por Dios Padre, quien levantó a Jesús de los muertos. Todos los hermanos en este lugar se unen a mí para enviar esta carta que escribo a las iglesias de Galacia. Que Dios Padre y nuestro Señor Jesucristo les concedan gracia y paz, tal como Dios nuestro Padre lo planeó. Jesús entregó su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo de maldad en el que vivimos. A Dios sea toda la gloria por siempre y para siempre. Amén. Gracias, campeón. Muy bien, aquí el apóstol Pablo arranca entonces la carta a los Gálatas. Y lo primero que dice en el versículo 1 es: les escribo yo, el apóstol Pablo, no fui nombrado apóstol por ningún grupo de personas ni por ninguna autoridad humana, sino por Jesucristo mismo y por Dios Padre, quien levantó a Jesús de los muertos. El apóstol Pablo aquí en Gálatas arranca su saludo demostrando su autoridad. O sea, él está diciendo: bueno, los falsos maestros me desvirtúan, niegan mi autoridad, niegan mi apostolado. Entonces lo primero que él hace en esta carta es reafirmar que él fue apóstol elegido directamente por Dios y por Jesucristo. O sea que el evangelio, la buena noticia, no tiene origen humano. Él está diciendo: a mí esto no me lo contó ningún ser humano, o sea, esto no es de origen humano, esto es de origen divino. Y yo soy testigo, así como los otros apóstoles, de la resurrección de Jesucristo, y por eso les escribo esta carta. El apóstol Pablo entra entonces en materia, reafirmando su autoridad, porque los falsos maestros tenían esa táctica, lo desvirtuaban, anulaban la autoridad apostólica del apóstol Pablo. Dice, tal como Dios nuestro Padre lo planeó, Jesús entregó su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo de maldad en el que vivimos. Esta es una verdad absoluta de la buena noticia, es una verdad absoluta del Evangelio. Nosotros fuimos rescatados del poder del pecado. Fuimos rescatados del poder de este mundo. Nosotros ya no le obedecemos a este sistema pecaminoso, ni sus valores, ni sus creencias, ni su forma de hacer las cosas, porque en temas morales, en tema de santidad y en la relación con Dios, nosotros nos relacionamos con Dios de acuerdo a las Sagradas Escrituras. Quiero aclarar que cuando la Biblia dice que nosotros no pertenecemos al mundo, Dani, que nosotros no le pertenecemos al mundo, que nosotros no seguimos la corriente de este mundo, que nosotros ya no pertenecemos al dominio de este mundo, ojo que la Biblia no está hablando de las personas de este mundo y de no relacionarnos con las personas de este mundo. La Biblia no está diciendo que nos vayamos para una cueva, o para un monasterio, o para un castillo, o para una casa, o para una montaña, y nos alejemos de la sociedad que porque ya no le pertenecemos al mundo. Eso no es lo que la Biblia enseña. Es todo lo contrario. En el Nuevo Testamento, desde nuestro Señor Jesucristo, desde Mateo hasta Apocalipsis,
la Biblia nos deja absolutamente claro que no pertenecer al mundo es no pertenecer al sistema de valores de este mundo. ¿Sí ves la diferencia, campeón? ¿Sí la entiendes o la explico mejor? Lo vuelvo a explicar para luego yo decirlo. Listo, campeón. Cuando la Biblia dice que nosotros no le pertenecemos a este mundo, no está hablando que no nos relacionemos con las personas en el mundo. No está hablando de que nos vayamos por allá a una montaña y nos alejemos 100% de la sociedad, que porque ya no le pertenecemos al mundo, y si nos juntamos con el mundo, o sea, con la gente, nos vamos a contaminar. Eso no es lo que la Biblia está enseñando. Lo que la Biblia dice es que nosotros, que somos salvados por Jesucristo, nosotros ya no vivimos de acuerdo a los valores de este mundo. Ya no vivimos de acuerdo a las creencias de este mundo. Nosotros ahora somos dirigidos por Dios y por las Sagradas Escrituras. Entonces, sí nos juntamos con la gente de este mundo, claro. Pero no seguimos sus valores. Pero no seguimos sus valores, no seguimos sus creencias, no seguimos la forma en la que viven, no seguimos su filosofía. Hay muchas filosofías. Por ejemplo, está la filosofía del consumismo, donde la gente es feliz y compra, compra y compra y consume y compra y compra. Nosotros los seguidores de Jesucristo no somos así, porque la Biblia claramente nos enseña que nosotros no debemos tener como Dios al dinero, ni nuestra motivación debe ser comprar, comprar, comprar y comprar y tener una actitud consumista, porque esos son los valores del mundo, no los de Cristo. Todo lo contrario, la Biblia en repetidas ocasiones enseña que si tenemos comida, si tenemos ropa y si tenemos un techo, si tenemos sustento, con eso debemos estar contentos. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Eso lo enseña clarito el Nuevo Testamento en varios pasajes. Lo mismo en el Nuevo Testamento cuando en Mateo, nuestro Señor Jesucristo dijo en Mateo capítulo 6, no podemos servirle a Dios y al mismo tiempo a las riquezas. Entonces, no pertenecer a este mundo o ser liberados de este mundo, la Biblia a lo que se refiere es que nosotros no somos dirigidos por los valores de este mundo, por lo que el mundo considera que es importante. Vamos a hablar de otras cosas. El mundo considera que el ser humano está diseñado es para el placer. Entonces los valores de este mundo dicen, no, tienes que disfrutar tu vida, dedícate al placer. Entonces siempre el sueño es placer y más placer, playa, brisa, mar, relajado, placer, diviértete, ve a fiestas, placer. Ese es un valor del mundo. Otro es el deseo por obtener todo lo que uno ve, el materialismo. Y el otro es el poder, el estatus. Y entonces eso es lo que valora el mundo. Y eso es lo que quiere el mundo, el sistema. Pero nosotros, los seguidores de Jesucristo, somos liberados de ese sistema. Entonces ahora nosotros no vivimos para el placer. No vivimos para los deseos, satisfacer los deseos sensuales. No vivimos para el materialismo. Y no vivimos para el orgullo y el poder. No vivimos para eso. Nosotros vivimos para obedecer a Dios, para cumplir su propósito y para obedecer la Biblia. ¿Sí te queda claro, campeón? Sí. Vuelvo a leerlo, campeón. Versículo 4. No, léelo tú mejor, mi vida. Capítulo 1, versículo 4. Tal como Dios nuestro Padre lo planeó, Jesús entregó su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo de maldad en el que vivimos. ¿Sí ves? Para rescatarnos de este mundo de maldad en el que vivimos, está haciendo referencia a este sistema malo. Este es un sistema malo. Este es un sistema torcido, enfermo. Entonces Dios nos rescató de este sistema. Dios nos rescató del dominio de este sistema. ¿Eso qué quiere decir, campeón? Que nosotros ahora vivimos con los estándares de Dios, con las reglas de Dios. Valoramos es lo que Dios dice que hay que valorar. O sea, nuestros valores ahora son distintos. Primero Dios y sus decretos. Primero Dios y su propósito. Dios es el centro de nuestra vida. Dios es el que dirige nuestra vida. Dios es el que dirige nuestra experiencia en este planeta.
y Dios es el que nos da esperanza de vida eterna. Toda nuestra vida gira en torno a Dios, que es algo contrario a lo que hace el mundo. El mundo vive para sí mismo. Los seres humanos que están controlados por el sistema mundo viven para sí mismos, en cambio nosotros vivimos para Dios. A ver, campeón, si me estoy haciendo entender. ¿Qué significa entonces que el apóstol Pablo dice que nosotros fuimos rescatados de este mundo de maldad? Pues que nosotros fuimos rescatados de este mundo significa que nosotros vivimos en este mundo y como Dios nos rescató ya somos diferentes, pero eso no significa que nosotros no nos vamos a relacionar, o sea, no nos vamos a juntar con las personas del mundo, sino que no vamos a seguir sus valores, sus creencias. Correcto. ¿Cuáles son entonces nuestras creencias y nuestros valores? Los frutos del Espíritu Santo. Correcto. Nuestros valores y nuestras creencias, es correcto, están determinados por Dios y la Biblia. O sea, la Biblia es la que nos dice cuál es nuestra escala de valores. Nosotros ahora vivimos, respiramos, existimos, trabajamos, es para cumplir el propósito de Dios. A ver, vamos a aclarar esto, campeón. ¿Cuáles son los valores de Dios? Amarlo solo a Él, principalmente a Él. El amor, la compasión, la misericordia, el contentamiento, la paz. Esos son los valores de Dios. La honestidad, la verdad, la compasión, la paz, la humildad. Esos son los valores de Dios. Nosotros vivimos para Dios. Nuestra vida gira en torno a Dios, no en torno a nosotros mismos. Si alguien te preguntara, Dani, ¿cuál es la meta de tu vida? ¿Cuál crees que, de acuerdo a la Biblia, debe ser la meta de tu vida? Seguir la voluntad de Dios. Es correcto, campeón. Seguir la voluntad de Dios. O sea, en la vida tú no haces lo que tú quieres, a donde tú vas, lo que tú deseas, tú, lo que yo quiera, yo, mi, sino cuando hemos nacido de nuevo, nosotros le pertenecemos a Dios. Y eso significa ser rescatados de este mundo de maldad. ¿Cuáles son las consecuencias, Dani, de vivir para este mundo de maldad? ¿Cuáles son las consecuencias de adoptar los valores de este mundo? Que la gente que sigue al mundo no va a ir al cielo. Correcto. Claramente la Biblia lo dijo en Primera de Juan, porque este mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios vivirá para siempre. O sea, el que busca y hace y vive de acuerdo a lo que quiere el mundo, pues va a ser destruido en el infierno. En cambio, el que hace la voluntad de Dios vivirá para siempre. Entonces, por eso es tan importante entender estas verdades tan importantes y entonces claves en la vida. Muy bien, vamos a leer ahora, Dani, por favor. Vuelve a leer, por favor, los versículos 1 al 5 para que esta introducción nos quede clarísima, campeón. Les escribo yo, el apóstol Pablo, no fui nombrado apóstol por ningún grupo de personas ni por ninguna autoridad humana, sino por Jesucristo mismo y por Dios Padre, quien levantó a Jesús de los muertos. Todos los hermanos de este lugar se unen a mí para enviar esta carta que escribo a las iglesias de Galacia. Que Dios Padre y nuestro Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Tal como Dios nuestro Padre lo planeó, Jesús entregó su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo de maldad en el que vivimos. A Dios sea toda la gloria por siempre y para siempre. Amén. Maravilloso. Entonces ya sabemos, el apóstol Pablo recibió la buena noticia de Jesucristo no por una tradición humana, sino porque Dios mismo se lo reveló. También aquí habla de la autoridad que Dios le da a él, al apóstol Pablo, y habla de la centralidad que tiene la resurrección. Mira en el versículo 1 cuando dice, quien levantó a Jesús de los muertos. La resurrección de los muertos ya lo hemos leído y ya lo hemos hablado en este curso, el mejor manual de crianza. La resurrección de los muertos es una enseñanza central de la Biblia, del Nuevo Testamento. Sin resurrección de los muertos no hay buena noticia. Bueno, ya dice, ya ahora en el versículo 5 dice, a Dios sea toda la gloria por siempre y para siempre. Amén. Un momentito, quiero devolverme al versículo 3.
Dice que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Gracia. Gracia es el favor inmerecido, la salvación inmerecida. Lo que todo el amor que no merezco y que recibo, eso es gracia. Y la paz es el resultado de la gracia. La paz es vivir en paz y salvo con Dios. Hice la paz con Dios. Ya no soy enemigo de Dios. ¿Ok? ¿Qué dices tú, Dani? ¿Qué dices tú? No. ¿Qué dice la Biblia de aquellas personas que piensan que todos los seres humanos somos hijos de Dios? ¿Qué dice la Biblia de eso? Que están equivocadas. ¿Qué enseña la Biblia? La Biblia enseña que todos somos malos y que todos vamos a ir al infierno si no nos arrepentimos. ¿Y cómo llegamos a ser hijos de Dios? Confiando en Él y confiando en que Cristo vino a morir por nosotros. Es correcto, es correcto. La Biblia enseña que nos convertimos en hijos de Dios cuando recibimos a nuestro Señor Jesucristo y aceptamos la obra de Él en la cruz y depositamos toda nuestra confianza en Él. Ahí nos convertimos en hijos de Dios. Muy bien, vamos ahora, por favor, Dani, versículo 6 y versículo 7. Estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios, quien los llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Cristo. Están siguiendo un evangelio diferente que aparenta ser la buena noticia, pero no lo es en absoluto. Están siendo engañados por los que a propósito distorsionan la verdad acerca de Cristo. Mira que este es interesante, campeón, lo que acabas de leer. En el versículo 7 dice, están siendo engañados por los que a propósito distorsionan la verdad acerca de Cristo. Ahí el apóstol Pablo en el versículo 6 dijo, estoy horrorizado. O sea, él está diciendo, estoy absolutamente sorprendido. La verdad ni siquiera sé cómo sentirme. Estoy entre frustrado, sorprendido, asustado, furioso, decepcionado. O sea, estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios. O sea, más se demoró el apóstol Pablo en salir de las iglesias de Galacia, en que llegaran y que después llegaran de él los falsos maestros, y los Gálatas, los de Galacia, pues de una vez se salieron, se dejaron torcer, fueron maleables, aceptaron un evangelio distinto, aceptaron una distorsión. Dice, estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios. O sea, apartarse del verdadero mensaje es apartarse de Dios. Hay gente que se autoengaña diciendo, ay no, mira, yo sí siempre tengo a Dios en mi mente, Él siempre está conmigo. Pero si no obedeces la buena noticia, estás lejos de Dios. Si amas al mundo, te conviertes en enemigo de Dios. Eso lo dice la carta del apóstol Santiago. El que se convierte en amigo del mundo, automáticamente también se convierte en enemigo de Dios. Por eso es tan peligroso el dejarse arrastrar por los falsos maestros, porque el falso maestro no solo te distorsiona la verdad, sino que lo grave de eso es que te aleja de Dios con su falsa enseñanza. Estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios, quien los llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Cristo. O sea, se están alejando del amor y de la misericordia. Y están siguiendo un evangelio diferente que aparenta ser la buena noticia. Ahí es donde entra eso, ¿no? De los mensajes que aparentan ser. Hay gente que dice, no, pues a mí me encantó el mensaje de ese predicador. A mí me pareció que enseñó bien. Pero es que realmente la buena noticia no depende de que tú juzgues si está bien o no, sino la buena noticia depende si está alineada con lo que enseña la Biblia. ¿Sí ves, campeón? O sea, la buena noticia no está en, no, pero a mí me pareció que él enseñó bien. No, no es lo que te parezca. Es lo que diga la Biblia. Por eso hay que conocer las Sagradas Escrituras. Muy bien, seguimos avanzando en esta maravillosa temática de Gálatas. Libertad, la gracia te hace libre. Vamos a ir poco a poco
entendiendo todos estos conceptos. Recuerda, amigo, que somos Margie y Daniel, familias saludables, familias que se enfocan en lo importante. Hasta ¡Chao! Chao.